Mi marido se burló de que vendía cositas por catálogo, y esa noche, entre luces navideñas y risas ajenas, juré que nunca más volvería a agachar la cabeza ante nadie. Todo empezó en la feria del pueblo, esa que organizan cada diciembre frente a la iglesia. Yo tenía mi puestecito, lleno de perfumes, labiales y cremas que compraba a crédito para revender. Había pasado toda la semana preparando las bolsas de regalo, decorando con listones rojos y poniendo mi mejor sonrisa. A un lado, los niños jugaban con luces de bengala, y del otro, el altavoz repetía villancicos. Parecía una noche bonita, hasta que lo vi llegar. Julián. Traje planchado, sonrisa de político, y del brazo de su mamá, la señora Norma, la mujer que nunca perdió oportunidad para recordarme que las de catálogo solo servimos para atender mesas. Venían con un grupo de empresarios, de esos que se creen dueños del pueblo porque tienen tierras y camionetas con placas nuevas. Todos ellos eran los patrocinadores del evento, y claro, Julián se paseaba como si fuera el rey. Cuando me vio, fingió sorpresa, pero en sus ojos no había cariño. Había fastidio. Y cuando se acercó, con esa voz baja que usaba para lastimar sin que los demás lo notaran, me soltó. ¿Tú también aquí? Pensé que esto era para comerciantes, no para las que venden cremitas puerta por puerta. Algunos de sus amigos rieron. Yo solo respiré. Me temblaban las manos, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Sonreí y respondí lo único que pude. Sí, mi amor. Para algunos esto es negocio, para otros solo apariencia. La cara que puso fue de esas que uno nunca olvida. Pero no dije más. Seguí atendiendo a mis clientas, como si nada. Hasta que una de ellas, una mujer joven, de cabello lacio y perfume caro, se acercó al puesto. Traía la misma pulsera que yo le regalé a Julián el año pasado. Ella sonrió y me preguntó, con una voz llena de ironía. ¿Tienes este modelo en otro color? El mío me lo compró tu marido. No sé cómo no me derrumbé en ese instante. Me quedé helada, con el corazón en la garganta, mientras ella se alejaba riéndose con sus amigas. Y ahí, frente a todos, frente a mi pequeño mundo lleno de cremas y sueños, entendí que la traición no era un accidente. Era un espectáculo. Cuando la feria terminó, vi a Julián brindando con su mamá y con la amante, que ya ni se ocultaba. Levantaban sus copas hablando de éxito y estatus. Yo solo apreté los puños detrás de mi mostrador y empecé a guardar mis cosas una por una. Mientras los cohetes estallaban en el cielo, algo dentro de mí también se rompió, pero no fue mi orgullo. Fue mi paciencia. Porque esa noche, en lugar de llorar, me quedé quieta mirando cómo se abrazaban, cómo brindaban, cómo me ignoraban como si yo fuera parte del decorado. Y en silencio, con una calma que me sorprendió, me prometí algo, que algún día, esa misma mujer que ellos usaban de burla iba a ser la razón por la que se les acabaría la sonrisa. Esa noche no dormí. Llegué a casa y me quedé mirando las cajas apiladas de mis productos. Perfumes, cremas, jabones. Cada frasco tenía una etiqueta con mi nombre y número. Los toqué uno por uno. Y fue ahí donde me cayó la idea. Julián decía que solo vendía cositas. Pues con esas cositas iba a construir mi venganza. Lo que él no sabía era que, por tonta, llevaba un registro detallado de todo, los pedidos, los depósitos, los clientes, incluso los recibos de las transferencias que él me pedía, para invertir en la familia. Yo no lo sabía todavía, pero ese hábito, esa manía mía de anotar todo, iba a ser mi salvación. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, ni siquiera me saludó. Revisó el celular, sonrió con disimulo y solo dijo: «No te emociones tanto con tus vendimias, ¿eh? Lo tuyo es un pasatiempo, no un trabajo de verdad». Quise reírme. Y lo hice, bajito, casi sin voz. Porque algo en mí ya había cambiado. Le serví su café, lo miré a los ojos y le dije, con la calma más falsa del mundo: «Tienes razón, Julián. Esto no es un trabajo. Es solo el principio de algo mucho más grande». Él ni entendió. Me guiñó el ojo, se puso el saco y se fue, dejándome con los platos sucios y el corazón en guerra. Pero no me importó. Porque, por primera vez,
Su desprecio me dio energía, no tristeza. Y ahí empezó todo. Esa noche en la feria fue la última vez que me dejé humillar sin responder. Desde entonces, cada palabra suya, cada gesto de su madre, cada risa de su amante, se convirtió en una pieza de mi plan. Y aunque ellos no lo sabían, esa vendedora de cositas ya había empezado a levantar el imperio que un día los haría arrodillarse frente a mí. Después de aquella feria, algo en mi casa cambió. O más bien, me di cuenta de que todo ya estaba podrido desde antes. Julián empezó a llegar más tarde, con olor a perfume ajeno y excusas cada vez más torpes. Decía que estaba cerrando negocios, pero el único negocio que cerraba era el de mi dignidad. Su mamá, la señora Norma, venía todos los días, según ella, a ayudarme, pero lo que hacía era inspeccionar la casa como si fuera suya. Movía los floreros, revisaba la despensa, se quejaba del color de las cortinas. Una tarde, mientras doblaba la ropa, la escuché decirle a Julián en la sala: «Te dije que esa muchacha no era para ti. Una mujer que anda tocando puertas vendiendo cremitas no puede darte el nivel que mereces». Y él, sin pensarlo dos veces, contestó: «Lo sé, mamá, pero no te preocupes. Ya tengo un plan para dejarla tranquila». Tranquila. Así le llamaban a dejarme en la calle. Esa noche no cené. Me quedé en la recámara, escuchando cómo se reían abajo mientras yo repasaba mis catálogos, como si entre esas páginas pudiera esconderme del dolor. Pero no era tristeza lo que sentía, era furia contenida. La clase de furia que no grita, pero quema. A los pocos días, empezó el verdadero desprecio. Julián ya no me miraba igual. Si me veía contando dinero, soltaba risas burlonas. «¿Cuánto juntaste hoy, reina de los catálogos? ¿Para 1 kilo de tortillas o para una bolsita de Avon?» La primera vez me dolió. La segunda, me reí. Porque cuando un hombre te menosprecia tanto, te está mostrando sus inseguridades, no las tuyas. Un domingo, durante el desayuno, me soltó una de esas frases que marcan un antes y un después. «Mira, Rosa, si algún día me pasa algo, tú no sabrías ni qué hacer. No sabes firmar un contrato, no entiendes de negocios, y si no fuera por mí, seguirías en el mercado con tu canasta». Lo dijo frente a su madre y su hermana, como si fuera un chiste. Ellas rieron. Yo lo miré y le respondí con una sonrisa tan tranquila que lo descolocó. «Ojalá nunca me subestimes tanto, Julián. No sabes de lo que soy capaz cuando me harto». Esa fue la primera vez que me cayó con miedo, no con autoridad. Pero el verdadero golpe vino semanas después. Un día, mientras limpiaba el escritorio de su oficina en casa, encontré una carpeta con el logo del banco. No me gusta meterme donde no me llaman, pero el nombre de su padre estaba en la portada. No pude evitar abrirla. Ahí estaban los documentos de una deuda. Una cantidad enorme, imposible de pagar con su sueldo. Lo raro era que el préstamo estaba a nombre de la empresa familiar, y las firmas, tanto la de Julián como la de su padre, se veían nerviosas, apuradas. Guardé silencio. Tomé una foto con mi celular y la borré del historial. Esa noche, él llegó con una botella de vino. Venía contento, ebrio de soberbia. Se sentó en el sillón y me dijo: «Mamá quiere que firmes unos papeles mañana. Es una tontería, solo un trámite para que estemos más seguros con la casa». «Más seguros», dijo. Pero algo en mí olió el peligro. Le pedí que me explicara y se molestó. «Rosa, no empieces. No entiendes de eso. Confía en mí, ¿sí? Tú dedícate a tus cremas, a tus cosas de mujeres». Esa frase, «tus cosas de mujeres», fue la que terminó de enterrarlo en mi corazón. Sonreí, fingí tranquilidad, y le dije que sí, que firmaría lo que él quisiera. Esa misma noche, mientras dormía, saqué de su maletín todos los papeles que pude, los fotografié con calma y los volví a colocar igual. Y ahí lo confirmé. La deuda de su padre era real, y si no se pagaba en menos de 3 meses, perderían el rancho, las bodegas y las tierras que tanto presumían. El gran apellido de los García estaba al borde del colapso, y lo peor de todo, Julián estaba usando mis ahorros para cubrir los intereses.
No lloré. No grité. Solo me reí bajito, en la oscuridad, mientras él roncaba a mi lado. Porque ese negocio del que se burlaba tanto, esas cositas por catálogo, que decía que eran de nacas, estaban generando más dinero del que él podía imaginar. Y si él pensaba que iba a salvar su apellido con mi esfuerzo, estaba muy equivocado. Al día siguiente, cuando me pidió mi libreta de ventas para llevar las cuentas del hogar, le dije que la había perdido. Desde ese momento empecé a llevar todo aparte, en una libreta nueva, que escondía dentro de una caja de crema vacía. Poco a poco fui conectando los puntos. La amante trabajaba en la misma oficina que él. Los depósitos de la empresa coincidían con los días que salían juntos. Y lo más grave, las escrituras de nuestra casa habían pasado a nombre de su mamá un mes antes. Fue entonces cuando supe que esto no era una infidelidad cualquiera. Era una conspiración. Planeada, fría, y con testigos. Y yo era la burla. La inocente. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya estaba tomando nota de cada detalle, de cada mentira, de cada movimiento. En la siguiente reunión familiar, frente a todos, su mamá me dijo: «Ay, Rosita, deberías dejar esas vendimias. Julián puede darte todo. No necesitas andar rogando a la gente por un pedido». Le sonreí, con una calma que ni yo sabía de dónde salía. «No se preocupe, suegra. No, ruego. La gente que confía en mí paga por adelantado». Rieron, como siempre. Pero esa noche, cuando me encerré en mi cuarto, ya tenía decidido que iba a dejar de jugar su juego. No iba a ser la mujer que se quedara llorando en un rincón. Iba a ser la que se levantara en silencio, y esperara el momento exacto para derrumbarlos. Porque en esta vida, el desprecio se paga caro. Y yo acababa de ponerles precio a todos. Desde ese día aprendí a quedarme callada. El silencio, cuando sabes usarlo, puede ser más filoso que cualquier grito. Julián creía que me tenía controlada. Que yo seguía siendo la misma mujer que le hacía el desayuno y se reía de sus chistes aunque me dolieran. Así que lo dejé creerlo. Empecé a jugar su juego, pero con mis reglas. Cada vez que me pedía un favor, sonreía. Cada vez que me daba órdenes, asentía. Mientras tanto, guardaba pruebas. Copias de recibos, fotos de transferencias, mensajes, facturas, conversaciones de WhatsApp que él dejaba abiertas por descuido. Todo. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Caminaba despacio, escuchaba todo, recordaba cada palabra. El plan era simple, que él nunca sospechara. Una tarde, mientras revisaba el inventario de mis productos, sonó el teléfono. Era César, el contador del negocio de la familia. Me habló en voz baja, nervioso. «Doña Rosa, perdón si la molesto, pero necesito decirle algo. No puedo quedarme callado». Lo escuché con el corazón en la boca. «¿De qué hablas, César?» Su marido está usando su nombre en unos movimientos. Firmas electrónicas, transferencias, créditos pequeños, pero todos con su RFC. Si esto sale mal, la van a responsabilizar a usted. Me quedé muda. El mundo se me vino encima por un segundo, pero luego sentí algo más fuerte que el miedo, claridad. César respiró hondo. No le dije nada, pero tengo copias de todo. Si algún día las necesita, cuente conmigo. No es justo lo que están haciendo. Colgué y me quedé mirando el espejo del tocador. No vi a la misma mujer de antes. Vi a alguien que empezaba a despertar. Esa noche, mientras Julián dormía, entré en su estudio. Ya no temblaban mis manos. Busqué entre los cajones y encontré lo que necesitaba, los estados de cuenta de la empresa, los papeles de la casa, y una lista con pagos a nombre de Distribuciones Vanessa R. Vanessa. La amante. Resulta que no solo se acostaba con mi marido, también cobraba de mis ahorros. Fotografié todo. Cada página, cada sello, cada firma. Luego lo guardé en una carpeta en mi computadora con un nombre inocente, Recetas Navideñas 2022.
Después me serví un café, me senté en el sillón y revisé cada imagen. No sentí dolor. Sentí poder. En las siguientes semanas, mientras él se pavoneaba en reuniones y su madre planeaba viajes, yo seguía fingiendo. Me vestía como siempre, hablaba poco, y en cada oportunidad aprovechaba para aprender. Busqué en YouTube vídeos de contabilidad básica, de derechos de propiedad, de cómo hacer copias certificadas. Llamé a una amiga de la preparatoria, ahora abogada, y sin contarle todo, le pedí consejo general. Guarda todo, me dijo. Nada de gritos. Que los hechos hablen por ti. Así lo hice. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, salía a entregar mis pedidos, y de paso, visitaba el banco, la notaría, el registro público. Cada día sabía un poco más. Cada día sentía menos miedo. Una mañana, César volvió a llamarme. Doña Rosa, los García están desesperados. El señor Julián movió dinero del negocio a una cuenta en Estados Unidos. No lo declararon. Si Hacienda revisa, los hunden. ¿Y eso cómo lo sabes? Le pregunté. Porque usó su firma digital. La suya, Rosa. Ese día sentí el golpe final. Ya no se trataba solo de un engaño, era una trampa legal. Querían usarme como escudo. Colgué sin decir palabra. Me encerré en el baño, me miré en el espejo y dije en voz alta. No me van a destruir. No voy a dejar que me borren como si nunca hubiera existido. Y empecé a moverme. Abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre, transferí todas mis comisiones y cancelé los accesos que él tenía a mis aplicaciones de venta. También cambié la contraseña de mi correo y abrí un respaldo en la nube con todos los documentos. La primera vez que logré hacerlo, me temblaban las manos. La segunda, sonreí. La tercera, ya no sentí nada. El miedo se había ido. Un día, César me pidió verme en persona. Nos encontramos en una cafetería discreta, cerca de la carretera. Llevaba una carpeta en las manos. Aquí está todo, me dijo. Movimientos, transferencias, facturas falsas. Con esto, si usted quisiera, podría hundirlos mañana. Lo miré a los ojos. No todavía. Falta algo. Él asintió. Tiene razón. Falta que ellos crean que usted sigue sin saber nada. Y eso hice. Volví a casa con la misma sonrisa, la misma voz tranquila. Preparé la cena como siempre. Cuando Julián llegó, lo abracé. Me habló de negocios, de proyectos, de la vida que íbamos a tener. Yo solo escuché, asentí, y le serví otra copa de vino. Dentro de mí, el plan ya estaba corriendo. Sabía cuándo, sabía cómo, y sobre todo, sabía que la deuda que tanto los angustiaba era mi oportunidad. Porque la gran ironía era esa, la misma mujer que ellos despreciaban por vender perfumes tenía el dinero suficiente para salvarlos. Solo que no lo haría por amor. Lo haría para cobrarse hasta el último centavo de dignidad que me robaron. Esa noche, mientras lo veía dormido, le susurré sin que me oyera. No voy a destruirte con mis manos, Julián. Te vas a destruir solo. Yo solo voy a encender la luz para que todos vean. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Porque mi silencio ya no era miedo. Era estrategia. Salí antes del amanecer, con la casa todavía dormida y el cielo del pueblo pintado de gris pálido. No era una huida desesperada, era una salida medida, como quien cierra una puerta sabiendo que no va a volver a entrar por la misma razón. Metí en una maleta solo lo esencial, documentos originales, la libreta nueva con los pedidos, copias certificadas que había solicitado en la notaría, el contrato de mi proveedor, algunos vestidos que sabía que no volvería a necesitar, y una caja pequeña con el dinero que llevaba meses guardando, mis comisiones, cada centavo contado por mí, sudado puerta por puerta. Antes de irme, fui a la cocina. Miré la casa, en las paredes colgaban cuadros que no me pertenecían del todo, recuerdos que parecía que la familia de él había instalado para mostrar estabilidad. Limpié la mesa, lavé un plato, apagué la luz.
Dejé una carta sobre la alacena, corta, sin rencores largos, pero clara: me voy a hacer cargo de lo que es mío. No busques razones, busca lo que perdiste. No era soberbia, era aviso. César me esperaba en la carretera con el coche del taller donde a veces cambiábamos aceite. Traía en la guantera una carpeta con papeles que parecían inofensivos hasta que los abrí: facturas, contratos, comprobantes de transferencias al extranjero. Me dijo que había hecho llamadas durante la noche. Hay una subasta por la deuda del señor García, me explicó. El banco la sacó a remate, es público. Si alguien paga la deuda, puede quedarse con el bien o negociar. Está complicado, pero se puede disputar. Yo lo miré y pensé en el rancho que ellos tanto presumían en las fiestas, en la oficina con esas sillas de cuero que olían a poder, en las fotos de la madre con placas de honor en la pared. Pensé en todas las veces que me dijeron: tú no puedes, tú no entiendes. Y entonces, con la calma de quien cierra una herida que llevaba tiempo supurando, le dije a César: entonces compraremos la deuda. No fue romántico ni heroico, fue contable. Llamé a la abogada que me había dado consejos discretos y le expliqué mi plan sin florituras. Ella me entregó un poder notarial limitado, redactó una oferta y habló con un gestor que participaba en la subasta pública del banco. Todo lo hicimos legal, con papeles, con testigos, con transparencia. No se trataba de vengarme con trampas, sino de usar mecanismos que el mismo sistema les ofrecía y que ellos, por soberbia, habían olvidado. Transferí las comisiones que tenía en efectivo, las bolsas, pequeñas pero constantes, a la cuenta que abrimos esa mañana bajo mi nombre y la de la nueva empresa que registré, Distribuciones Rosa M. Fue un movimiento limpio: facturas, contratos de venta, recibos. Ninguna firma sospechosa, todo fiscalizado. Me temblaron las manos la primera vez que hice la transferencia, no por el dinero, sino por la enormidad del paso. Con ese gesto convertía mis ventas en poder real. La subasta fue una mezcla de formalidad y espectáculo. Había gente con traje, funcionarios del banco, y un puñado de interesados haciendo ofertas por teléfono. Cuando mi abogada alzó la mano en mi nombre, lo sentí como cuando alguien aprieta un botón y cambia el flujo de la vida. Pagué la deuda. No era por caridad, era un movimiento estratégico. Compré la obligación que asfixiaba a la familia García. Ahora yo era la acreedora. La noticia corrió como pólvora. A la semana, el banco envió notificaciones legales: había un nuevo titular de la deuda. Las caras en la casa cambiaron: la señora Norma dejó de sonreír en las reuniones porque algo en su mundo había variado. Julián empezó a llamar sin cesar. Su número apareció en la pantalla, con mensajes suplicantes y luego con insultos. Lo ignoré. Porque había decidido que mi poder no iba a ser espectáculos de afecto, iba a ser efectivo y público. Mientras tanto, ejecutamos otros movimientos: pasé los contratos de mis proveedores a nombre de la empresa, aseguré inventarios, cancelé accesos que él tenía a mis cuentas y pedí al banco que me notificara por escrito cualquier movimiento relacionado con la deuda. La abogada dejó todo blindado, cada papel llevaba sello y fecha. No fue un golpe de teatro, fue una operación jurídica y financiera. Una noche, el teléfono sonó con otro número. Era uno de los socios de Julián, en pánico. Rosa, esto no es personal, solo negociaremos. Quiso negociar porque ahora había alguien con poder de verdad del otro lado de la mesa. Le respondí con la misma serenidad con la que había preparado mis cajas en la madrugada: negociaré lo que sea justo. Pero ya no seré su punto débil. Colgué. Lo mejor de todo fue ver cómo, poco a poco, las piezas que ellos usaban para humillarme se volvieron inútiles. Las escrituras que habían pasado a nombre de su madre no podían anular el hecho de que la deuda existía y ahora tenía un nuevo dueño dispuesto a hacer valer sus derechos. Compré la deuda para proteger lo que yo podía y para mostrarles que el dinero que yo habían despreciado no solo servía para comprar cremitas, servía para comprar el derecho a no ser borrada. La gente del pueblo empezó a mirarme distinto. Algunos susurraban: ¿así que la de los catálogos fue la que compró la deuda? Otros, en tono de respeto, me decían: bien hecho, hija. Yo no buscaba su aprobación, buscaba justicia. Pero la mirada cambiada de la gente fue un bálsamo inesperado. Por supuesto,
no todo fue perfecto. Hubo noches largas de papeleo, entrevistas con funcionarios, y el inevitable juicio social de los que prefieren que todo siga igual. Recibí amenazas veladas, llamadas anónimas, y la fría indiferencia de quienes antes me sonreían solo por costumbre. En una ocasión, la señora Norma llamó a la puerta de la notaría intentando hablar con mi abogada. Se fue sin respuestas. Eso me dio una extraña satisfacción, ver que por primera vez eran ellos quienes golpeaban puertas. Cuando por fin la última cláusula quedó firmada y la balanza legal se inclinó a mi favor, no sentí euforia desmedida. Sentí alivio, la sensación limpia de quien cierra un contrato y puede dormir sin miedo. Había pagado la deuda con mi dinero, pero no para salvar a los García por misericordia, lo había hecho para que la verdad saliera a la luz y para que el precio del desprecio se volviera evidente. Regresé a la casa una tarde con la carpeta bajo el brazo. No entré sin permiso, envié un mensaje corto, hoy firmé. Busca en el correo. Fue suficiente. No necesitaba ver la cara de Julián al abrir la notificación, ni la de su madre al leer el acta. Lo que quería era la paz que trae la certeza. Él intentó un último gesto dramático, apareció en mi puesto del mercado al mediodía con flores falsas, con palabras arregladas, suplicando que arreglemos las cosas. Me observó contemplar los productos en mi mesa, las etiquetas con mi número, la libreta escondida en la caja de cremas que nadie ya registraba. En sus ojos había mezcla de ira y sorpresa. No me acerqué. Le dije, con la voz fría pero firme, arreglar las cosas implica reconocer lo que hicieron. Y me fui. Esa noche, cuando cerré la puerta de la nueva oficina que abrí con mis propias manos, un cuarto pequeño con estanterías, una computadora y una silla, respiré profundo y pensé en cómo todo había empezado con una venta a domicilio. Las comisiones que otros llamaban migajas fueron la base de mi libertad. Pagué la deuda que amenazaba con hundirles y, al hacerlo, puse mis condiciones: transparencia, responsabilidad y la recuperación de lo propio. No tomé el camino fácil, no humillé en público, no inventé escándalos innecesarios. Convertí el desprecio en moneda y esa moneda la usé para comprar la verdad. Esa es la huida perfecta, no escapar por cobardía, sino salir con las manos limpias y el poder en los papeles. Y mientras cierro este capítulo, sé que la batalla real apenas comienza. Ellos despertaron, nerviosos, pero yo llegué despierta primero. Por primera vez en mucho tiempo, camino con la frente en alto porque dejé atrás la humillación y me llevé conmigo algo que nadie me podrá quitar, la certeza de que puedo. Pasaron los meses, y el silencio se volvió mi aliado. Aprendí a moverme sin anunciar cada paso, a trabajar sin buscar validación, a disfrutar de mi propio ruido, el sonido del papel sellado, del teléfono que suena para ofrecerme un contrato, del lápiz que firma acuerdos bajo mi nombre. La empresa creció despacio, pero con dignidad. Las mujeres del barrio, esas mismas que me veían salir con el bolso de los catálogos, empezaron a tocar mi puerta. Algunas querían trabajar conmigo, otras solo necesitaban que alguien las escuchara. Les di espacio, no caridad. Les enseñé cómo registrar su marca, cómo guardar sus facturas, cómo no regalar su tiempo. Lo que antes era una cadena de deudas se volvió una red de independencia. A veces, cuando llegaba al banco y me atendían por nombre propio, «Buenos días, señora Méndez», recordaba las veces que acompañé a Julián y ni siquiera me miraban. Ahora, los mismos empleados que lo saludaban con servilismo me ofrecían café y sonreían. No porque yo fuera poderosa, sino porque tenía control. La diferencia es sutil, pero cambia todo. Una tarde, la abogada me llamó. «Rosa, hay un movimiento en el expediente». Pensé que sería una trampa, pero no. Julián había intentado negociar con otro banco, usando el rancho como garantía. La solicitud fue rechazada. No tenía solvencia, ni respaldo, ni reputación. Todo lo que había construido sobre mi trabajo se había derrumbado sin escándalos, solo con tiempo y papeles. Esa noche lo soñé. No como enemigo, sino como un eco. En el sueño estaba sentado en el comedor vacío, con la copa medio llena, mirando el techo. Yo entraba, no para reclamar, sino para recoger el silencio. No sentía odio, solo una profunda distancia. Porque el verdadero cierre no llega cuando el otro cae, sino cuando ya no te importa verlo caer.
Mi vida tomó otro ritmo. Los lunes eran de reuniones, los miércoles de pedidos, los viernes de capacitaciones. En el local nuevo había una pizarra donde escribíamos metas semanales, 100 ventas directas, 2 nuevos contratos, 5 mujeres con registro fiscal. Las metas eran pequeñas, pero cumplibles. No se trataba de tener un imperio, sino de tener raíz. Un día, mientras organizaba unos pedidos, llegó una periodista local. ¿Usted es Rosa Méndez?, preguntó con una sonrisa profesional. Sí, respondí, con calma. Quiero hacerle una nota. Nos han contado que compró la deuda del señor García y que ahora emplea a mujeres de la zona. Su historia se está volviendo ejemplo. No supe qué decir de inmediato. Había pasado tanto tiempo ocultando mis planes, que la idea de contarlos en voz alta me parecía extraña. Pero accedí, con una condición. Cuéntela completa. Sin adornos. Que se sepa que no fue suerte, que fue trabajo. La entrevista salió una semana después, con el título, de vendedora ignorada a empresaria acreedora, la mujer que pagó la deuda que quisieron esconder. Las fotos me mostraban con la carpeta de registros en la mano, en mi pequeño local, rodeada de cajas y nombres escritos en marcador. No eran imágenes glamorosas, eran verdaderas. Después de esa publicación, el teléfono sonó muchas veces. Ofertas, invitaciones, felicitaciones. Algunas sinceras, otras interesadas. Aprendí a distinguirlas. Elegí con quién hablar y con quién no. Entendí que no todos los aplausos son señales de respeto, algunos son solo ecos del oportunismo. El último mensaje de Julián llegó un mes después del reportaje. Era una nota de voz, breve, sin rencor. Te vi en el periódico. Me alegra que te haya ido bien. Ojalá algún día podamos hablar sin cuentas pendientes. Lo escuché 3 veces. No respondí. No por desprecio, sino porque ya no quedaban cuentas. Ahora, cuando cae la tarde y cierro la persiana del local, me gusta quedarme un momento frente al espejo que tengo al fondo. No busco belleza ni juventud, busco evidencia. La evidencia de que sobreviví, de que construí algo que no depende de nadie. A veces pienso que toda mi historia puede resumirse en una sola frase que repito como mantra cuando algo me asusta. Me subestimaron, y eso fue su error más caro. Y sonrío. Porque no hay mejor justicia que convertir la herida en cimiento. Porque, al final, mi victoria no fue comprar una deuda, fue comprar mi libertad.